un tema, yo lo reflexioné tanto porque me ha tocado vivirlo en 3 ocasiones, pero antes vamos a darle la gloria y la honra al Señor con una alabanza que es muy bonita. No sé si ustedes ya la han escuchado, pero la vamos a cantar. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, que contigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restaura una y otra vez, tu amor me rodea. Siempre tú eres fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Estar contigo una y otra vez, ser que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. El Señor sigue siendo fiel, hermanos, a pesar de los procesos, a pesar de las dificultades. Él está ahí levantándonos cada día. Él es fiel. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene.
En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Pues le damos la gloria y la honra al Señor, amadas hermanas. Él sigue siendo fiel, ¿verdad? A pesar de las dificultades. Y el tema que vamos a compartir en esta noche es: cuando mis fuerzas terminan, comienzan las de Dios. Y vamos a leer en la palabra del Señor en Isaías 40, 29, 31. Y dice la palabra del Señor: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, levantarán las alas como las águilas y no se fatigarán. Estaba leyendo este texto de Isaías, amadas hermanas, y yo saqué algunas conclusiones. ¿Qué nos quiere decir en Isaías, en esta palabra, cuando nos dice que es fuente de fortaleza? ¿Cómo se siente usted cuando ha perdido totalmente sus fuerzas? Cuando está cansada de orar, porque podemos hablar de cuando perdemos nuestras fuerzas humanas físicamente, pero ¿qué pasa cuando perdemos nuestras fuerzas espiritualmente? Entonces, Dios como creador eterno no se cansa
y nos ofrece su poder a los débiles y a los cansados. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor en 2 aspectos muy importantes, que es en la condición, y es esperar en Jehová, confiar, depender de Dios y tener paciencia en su tiempo? Nosotros muchas veces, ¿verdad?, le estamos pidiendo al Señor nuevas fuerzas, pero ¿qué estamos haciendo nosotras, amadas hermanas, para que el Señor pueda darnos esas fuerzas? A veces nosotros queremos ir, como decimos en mi país, contra la corriente, ¿verdad? Hasta que ya estamos en las últimas, entonces nosotras buscamos la ayuda del Señor, y hasta que nos damos por vencidas, entonces le decimos al Señor: "Ya no puedo más", para que el Señor empiece a renovar nuestras fuerzas. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para que el Señor nos dé fuerzas? Porque Él dice: "Él da fuerzas al cansado y al débil". Cuando dice en el resultado que podemos ver en el versículo 31, que donde dice: "Renovarán sus fuerzas", Dios sustituye la debilidad humana con el poder. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya vamos perdiendo nuestras fuerzas y nosotros empezamos a pedirle al Señor, Él empieza a levantarnos, amadas hermanas. Él dice en el versículo, en Isaías, dice: "Tendrán alas como el águila". ¿Qué simboliza esto? Simboliza la libertad y la superación de problemas. También dice: "Correrán y no se fatigarán", dice, que es la resistencia sostenida para las pruebas. Yo quiero compartir con ustedes sobre 3 procesos que yo tuve en mi vida. Y el primer proceso fue, hermanas, cuando yo tuve la infección en un riñón. Cuando yo pasé por este proceso, amadas hermanas, yo recién tenía poco tiempo de que estábamos llegando a la iglesia. Realmente no conocía a muchas hermanas, pero cuando yo tuve este problema, pasé más de un mes ingresada, donde a mi esposo no le daban em, una esperanza de que yo pudiera salir del hospital. Ya ve que los médicos a veces dan diagnósticos que a veces son certeros, o a veces ni ellos saben lo que usted tiene. Llegué al punto, amadas hermanas, donde yo ya no quería saber de nadie, porque yo decía: "Yo no voy a salir de este hospital". Mis fuerzas estaban, hermanas, decaídas totalmente. Me sentía muy mal. No quería saber ya de mi esposo, no quería saber ni de mis hijos, porque yo decía: "¿Para qué me van a seguir viendo si me van a sacar de aquí del hospital en una caja?". Pero hermanas, el Señor tiene tanta misericordia de nosotros y Él es tan fiel, que cuando ese día llegó una doctora, el Señor cómo le prepara a ustedes personas que usted menos se las imagina. Uno dice: "Yo estoy solo aquí, ¿quién por mí o quién conmigo?". Amadas hermanas, en ese hospital había una anestesista que era de mi país, El Salvador. Y esta persona estuvo conmigo apoyándome hasta el último momento. Cuando a mí me dijeron: "Necesitamos ponerle un catéter central por medio de aquí de la yugular, porque ya sus venas ya no aguantan más, sus venas están demasiado inflamadas y ya no podemos hacer nada". Entonces, lo que puede pasar es que si se la ponemos por aquí, le van a perforar un pulmón y ahí no va a haber solución. Entonces, yo le dije a esta doctora: "Entonces, yo no quiero que me hagan nada, mejor me muero". Y me dijo ella: "No, no te preocupes, yo ya mandé que te lo pongan mejor por medio del brazo, que me llegaba desde el brazo hasta arriba, que llegaba como por el corazón. Si se te obstruye alguna vena, para eso hay solución". Y yo cada vez, hermanas, mis fuerzas iban decayendo cada vez más, mis fuerzas humanas. Y ese día
Yo dije, yo ya no aguanto más, yo lo que quiero es morirme, porque ya no aguanto. El dolor era demasiado terrible, hermana. Yo quedé sin caminar más de un mes. Mi esposo hacía todo por mí, él me llevaba al baño, me traía, me levantaba, me acostaba, él hacía todo. Y ese día por la noche, cuando yo ya me estaba dando por vencida, recibí una llamada y yo no sé si ella se va a recordar de mi hermana Raquel. Como les digo, yo no conocía todavía muchas hermanas en la iglesia y yo no le quería contestar a nadie, hermanas, porque yo estaba demasiado fatigada, como dice en la palabra, estaba demasiado cansada. Ya no tenía fuerzas, ya para nadie, no hablaba ni con mi mamá en mi país. Y ese día yo contesté la llamada y la hermana Raquel me saludó y me dijo: "Hermana, te saluda hermana Raquel de la iglesia". Y ella me dio una palabra y esa palabra a mí nunca se me olvidó. Y ella me dijo: "El Señor te manda a decir que te va a levantar de esa cama. No sé cuándo, no sé cómo, pero Él va a renovar tus fuerzas". Amadas hermanas, en esa noche yo no sé qué hizo el Señor en mi vida, pero yo en la mañana, yo dije, yo me tengo que levantar de esta cama. Y yo me senté porque yo no me podía ni levantar sola de la camilla sin que llegara una enfermera a que me pudieran levantar porque no podía caminar. Y cuando llegó la enfermera que estaba al cuidado mío, me llegó a encontrar sentada en la silla que estaba a la par de la camilla. Y ella se admiró y se me quedó viendo, ¿verdad? Y me dijo: "Good job". Fue lo único que le entendí, hermano. Y desde ahí, hermanas, yo empecé y yo decía: "Yo no estoy sola. El Señor me tiene que levantar". Y sabe, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nosotros le pedimos al Señor que nos levante, que nos dé fuerzas, cuando estamos en una situación difícil y el Señor la saca de esa situación difícil y usted le dice al Señor: "Señor, si tú me levantas de aquí, si tú me sacas de aquí, yo voy a dar el testimonio de lo que tú has hecho en mi vida". Porque, amadas hermanas, yo cometí ese error. Y pasaron los días y pasaron los días. Y me recuerdo que llegó a la iglesia un pastor que él, pues, ya falleció. Yo no sabía que ese pastor iba a llegar a la iglesia. Y ese día el pastor me dio una palabra y me dijo: "No más", porque yo andaba con un bastón, todavía yo no caminaba bien. Y ese pastor me dijo: "El Señor te manda a decir que te va a levantar, te va a dar nueva fuerza". Y me hizo correr, hermanas, desde el principio del púlpito hasta el final. Y yo sentía mis piernas con una mucha fuerza, con mucha fuerza. Y yo me empecé a alegrar y yo decía, yo le daba gracias al Señor, pero yo no di mi testimonio. Amadas hermanas, nosotros queríamos con mi esposo servirle al Señor y lo queríamos hacer, pero nosotros no éramos un matrimonio que éramos casados. Nosotros veníamos de nuestro país y como todo matrimonio traíamos pues problemas, ¿verdad? Y ya estábamos cansados, hermana, uno del otro. Y yo creo que estas son de las pocas cosas que yo nunca las he hablado solo con el Señor, pero el Señor nos mandó a este país. Encontramos una iglesia donde nuestro matrimonio empezó a fortalecerse, el Señor empezó a darnos fuerzas, el Señor empezó a usarnos y nosotros queríamos servirle al Señor porque mi esposo, pues él tiene, le gusta tocar la guitarra, ustedes lo ven, y no lo podíamos hacer, pero empezamos en un proceso, nos casamos y bueno, amadas hermanas, a los 2 años o al año y medio creo que fue, volví a caer nuevamente con otro problema en mi misma pierna donde yo había perdido el movimiento de la pierna. Y ahora ya no era una infección en el riñón, ahora era agua en los pulmones.
perdí el movimiento de mi pierna, igual no podía caminar, pero esta vez fue más terrible porque mi rodilla me había quedado como doblada, igual no podía caminar, los dolores eran terribles, hermana. Yo lloraba, yo lloraba, yo creo que hermana Raquel, Adriana, hermana Patricia, hermana Yasmiri fueron testigas de que si yo no me quedé sin lágrimas fue porque Dios es grande. Y cada vez que yo hablaba con Adriana, yo le decía: "Adriana, ya no aguanto más, ya no tengo fuerzas, me duele". Pero Adriana siempre tenía una palabra y me decía, porque a veces, hermanas, cometemos el error de cuestionar al Señor y de hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿O por qué? Y yo empecé a aprender que yo ya no tenía que decirle al Señor por qué, sino que yo tenía que empezar a decirle al Señor, ¿para qué es este proceso? Porque yo le decía: "Señor, yo ya no aguanto más. Este es el segundo proceso, Señor, ¿qué pasa?". Hermana, yo no había entendido que el Señor estaba tratando conmigo para algo mayor. El Señor a veces va a aprender a tratar con usted en situaciones en las que sus fuerzas se van a acabar y usted va a sentir que ya no da para más. Empieza a decaer, se siente débil, ¿verdad? Siente que ya su vida ya no vale nada. Así me sentía yo. Entonces, amadas hermanas, cuando yo llegué al hospital, pasé desde el viernes hasta el domingo sentada en una silla de ruedas y mi pierna parecía una pierna de un elefante, estaba demasiado inflamada. Y yo tuve un encuentro, podría decir yo, con el Señor ahí sentada en una silla de ruedas en ese hospital, porque yo ya estaba muy cansada. Yo le decía a Oscar, ya no tengo fuerzas de estar aquí, vámonos. Mejor vámonos para la casa y me estoy ahí. Pero ya llevábamos 2 días, hermanos, en el hospital esperando una camilla. Y ese día por la noche yo estaba ya demasiado débil y yo me recuerdo que yo solo cerré los ojos y empecé a ver que habían unas manos. Yo no veía a la persona delante de mí, sino que yo solo veía unas manos, que esas manos estaban extendidas y dice Oscar, porque él estaba a la par mía, que yo extendía las manos y yo le hacía así, a manera de yo tocar esas manos. Entonces Oscar me dice que él me agarró las manos, yo no me recuerdo, y dice que me dijo, Wendy, ahí no hay nada, porque él veía que yo estaba pues en el aire con mis manos, pero yo sentía que alguien me estaba sosteniendo de mis manos. Entonces pasaron los días, amadas hermanas, y yo me sentía como un pececito fuera del agua porque mis pulmones estaban demasiado llenos de agua. Entonces igual, yo empecé a sentirme muy mal, pero atrás de mí había un ejército orando, clamando por mi sanidad. Y uno, hermanos, aunque usted, bueno, no sé si ustedes lo han experimentado, pero cuando alguien está orando por usted, usted lo siente. Y eso a usted le empieza a dar muchas fuerzas y muchas fuerzas para levantarse, porque el Señor eso es lo que quiere. El Señor, hermanas, yo a veces me pongo a pensar leyendo sobre este tema y decía yo, a lo mejor el Señor está, ¿hasta cuándo va a desistir, verdad? Y hasta cuándo va a decir, Señor, te necesito, ¿verdad? Levántame y dame fuerza. ¿Hasta cuándo? Hermanas, el Señor a veces permite que nosotros pasemos por procesos así para que reconozcamos que el único que nos puede levantar y nos puede dar fuerzas es Él, nadie más. A veces queremos ir con nuestras propias fuerzas y con haciendo nuestra propia voluntad. Y no es así. Al Señor eso no le agrada, hermana. Al Señor le agrada Él hacer la voluntad de Él en nosotros. Sabe que el día que yo iba para el hospital, yo me recuerdo que yo
Oscar me dijo: "Voy a preparar el carro, ya te vengo a traer", porque él me bajaba casi chineada de estas gradas. Y cuando él se fue, yo no sé ni cómo hice para caer arrodillada en mi cama. Y yo solo le dije al Señor, porque yo lloraba, el dolor ya era terrible, hermano. Y yo le decía al Señor: "Señor, yo te entrego mi voluntad. Si tu respuesta es sí, y yo voy a salir, Señor, de ahí, yo te prometo dar mi testimonio, Señor". Nuevamente, hermanas. Y cuando yo le empecé a decir al Señor: "Pero si tu voluntad es no, si tu respuesta es no", porque yo estaba demasiado mal, yo solo le entregué a mi familia al Señor, hermanas, porque yo no sabía si yo iba a regresar. Era una situación bien difícil y nos fuimos para el hospital. Pero cuando nosotros, hermanas, empezamos a hacer las cosas bien, el Señor nos empieza a dar la respuesta que nosotros estamos buscando. Él renueva nuestras fuerzas y nos da y le da vigor, dice, a nuestros huesos. Alza nuestras alas como el águila y nos levanta. Pero cuando nosotros aprendemos a reconocer que con nuestras propias fuerzas no podemos. En la palabra del Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones, dice, pero que no temamos, porque Él ha vencido al mundo. Él ha vencido sus temores, Él ha vencido sus miedos, Él ha vencido todo aquello que usted estuvo dudando y usted decía: "Señor, si a mí no me va a salir nada", ¿verdad? Mis hermanas que están esperando sus papeles, no duden de lo que el Señor puede hacer. No duden de las respuestas que pueden recibir de parte del Señor. Si usted quiere ser sanada, no dude de la sanidad que el Señor le puede dar en su cuerpo. Hermanas, el Señor con solo levantar su mano, Él puede sanarnos y puede cambiar cualquier situación. Él la va a levantar y le va a dar nuevas fuerzas. Pero también, amadas hermanas, no solo es las fuerzas humanas, sino que también nosotros tenemos problemas con nuestras fuerzas espirituales. Y cuando yo estaba leyendo sobre las fuerzas espirituales, dice que por qué empezamos a tener nosotros problemas con nuestras fuerzas espirituales, porque no mantenemos una comunión con el Señor, porque perdemos tiempo y en vez de utilizar ese tiempo que nosotros perdemos, lo deberíamos de utilizar en la oración, en estar clamándole al Señor y buscarlo a Él para que Él renueve nuestra fuerza. El Señor, hermanas, nos tiene a nosotros preparadas tantas cosas, ¿verdad? Y para no hacerlo muy largo, el tercer proceso que yo pasé fue cuando Matías nació. Yo decía, hermanas, yo decía, yo voy a tener a este niño y este niño va a nacer por parto natural, porque yo me estoy cuidando y porque yo así lo quiero tener y yo quiero sentir lo que es tener un hijo parto natural, ¿verdad? Porque mis otros hijos no nacieron por cesárea. Entonces, y decía, yo lo quiero tener así, pero los planes del Señor eran de otra manera. Entonces, empecé en mi tercer trimestre de embarazo con mi presión muy alta. Y así pasé, hermana, durante todo el embarazo, ingresada porque mi presión no bajaba. El día que Matías iba a nacer, un día antes, llegó una doctora y me dijo: "Creo que tu bebé va a nacer ya pronto, porque tu presión no baja y necesitamos que se normalice, porque si no, corres peligro tú o corre peligro tu bebé o los dos". Hermanos, y yo solo los escuchaba, porque como entre los doctores hablan y hablan y hablan, y entre tanto que hablan, uno a veces no les entiende, ¿verdad? Sino que solo cuando Oscar estaba a la par mía, pues él entendía todo lo que hablaban. Y ese día por la noche llegó una doctora y me dijo: "Prepara tus cosas",
porque te vamos a bajar a Delivery Suite. Entonces yo dije, Delivery, pero ¿y eso es para ir a parto? Y bueno, arreglé mis cosas, hermanas, me llevaron ya al piso de abajo y yo seguía con lo mismo, ya van a ser Matías y qué bueno, y ojalá que me provoquen estos dolores rápido, yo con mis propias fuerzas queriendo hacer mi voluntad. Y ese día empezaron igual a monitorear la presión estaba por las nubes, hermano. Empezaron a ponerme muchos aparatos, que yo no me podía ni mover porque me parecía un robot con tanta cosa que me habían puesto. Los latidos del bebé estaban, elevados. Y ese día por la noche yo le dije: "Señor, no puede ser. ¿Por qué tanto para mí, Señor?", le decía yo. Si me has sacado de una y me sacaste de otra y ahora esto, siempre queriendo hacerle la pregunta al Señor, ¿por qué? Y ese día por la noche, hermanas, yo estaba demasiado ya muy cansada, ya me sentía muy débil, habían dolores que me venían muy fuertes y siempre estaba yo, no sé, con los ojos cerrados y siempre llegaba alguien y me decía, tranquila, todo va a estar bien. 3 veces, tranquila, todo va a estar bien. Y cuando yo abría los ojos, yo solo veía a las enfermeras a mi alrededor y volvía a cerrar los ojos. Y yo en la madrugada, eran exactamente las 3 de la madrugada, y yo empecé a clamarle al Señor. Y le empecé a pedir perdón al Señor, y yo le dije: "Señor, he querido hacer todo con mis propias fuerzas. Ya no más, Señor. Yo te entrego mis fuerzas, te entrego mi voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida, en la vida de mi familia y en la vida de este bebé. Yo me entrego, Señor, a ti, no sé qué es lo que va a pasar, pero todo está bajo tu control". Y hermanas, eso fue en la madrugada, a las 8 de la mañana llegó un doctor y siempre llegaba una enfermera española, que era la que me traducía. Y me dijo el doctor, bueno, creo que ya sabes a lo que vengo. Y yo callada, hermanas, porque yo que iba a saber a qué llegaba, ¿verdad? Yo no sabía. Y me dijo, ahorita van a ser tu bebé. Y entonces, y yo le dije, ahorita. Sí, necesitamos sacar a tu bebé. Ha entrado en un proceso, me dijo bueno, prácticamente me dijo que el niño se estaba muriendo y que necesitaba firmar un consentimiento por si pasaba algo, le pasaba algo a él o me pasaba algo a mí. Y me preguntó si tenía alguna pregunta. Y yo le dije, no, ninguna. Y me dice la enfermera, ¿no tienes nada que preguntar? Y yo le dije, no, estoy bien. Una cosa sí, le dije, necesito que le hablen a mi esposo porque él tiene que estar aquí cuando nazca el bebé. Y entonces la enfermera se puso a reír, ¿verdad? Y le dijo eso al doctor y el doctor solo dijo, ok, Matías no nació por parto natural, Matías nació por una cesárea. Lo vi nacer porque lloró fuertísimo, hermano, fuertísimo. Y yo no se hizo como quería, como mi voluntad, sino se hizo según la voluntad de Dios. Entonces, el Señor, ¿qué le quiero decir con todo esto, hermana? El Señor va a tener cuidado de usted desde el inicio de su proceso hasta el final. Y Él le va a dar las fuerzas y la capacidad para que usted siga adelante. Él va a ir renovando sus fuerzas cada día, pero es necesario que usted lo busque en oración, que esté en comunión con el Señor. Busque al Señor de corazón y usted verá que todas las peticiones de su corazón, amadas hermanas, se van a cumplir,
porque el Señor es bueno. Para Él es siempre su misericordia, dice la palabra del Señor. ¿Por qué dice el Señor que tenemos que temer si Él está con nosotros en los días buenos, en los días malos? Y por todo nosotros tenemos que aprender a darle gracias al Señor. Es bien difícil, ¿verdad? A veces cuando no tenemos fuerzas, cuando tenemos ese agotamiento espiritual, ¿verdad? Nos sentimos aburridas, no queremos orar y decimos, ay, no, me siento tan mal, ¿verdad? Y el Señor no me cumple con lo que le estoy pidiendo. Al Señor no le agrada eso, amadas hermanas. Y el Señor quiere vernos a nosotras con fuerzas, en victoria, levantarnos cada mañana, cada madrugada a orar. Eso es lo que quiere el Señor y eso yo lo aprendí tanto, hermanas. Y créame que el Señor se va a glorificar en su vida cada día. Así es que pues esto era lo que yo quería compartir con ustedes en esta noche y quiero hacer una oración con ustedes para que el Señor nos ayude, hermanas, a renovar nuestras fuerzas cada día, ¿verdad? Que no nos falte ese deseo de buscar al Señor, ¿verdad? Así es que ayúdenme a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que he tenido, Señor, en esta noche de poder dar mis testimonios, Padre, para glorificar tu nombre, Señor, por la fuerza, Señor, que tú me diste, Padre amado, para poder sobrellevar, Señor, toda esa carga que yo tenía, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú nos levantas cada día en victoria, Padre amado. Así te pido por mis hermanas, Señor, que sus fuerzas no decaigan, Señor, sino que sigan levantándose, Padre, en victoria. Ayúdalas, Padre amado, en sus necesidades, Señor, en los deseos de su corazón, mi Dios. Que esas fuerzas espirituales, Padre, no decaigan, Señor, sino que sigan creciendo, Señor, para que tú te glorifiques en la vida de mis hermanas, Señor. Ayúdalas, Padre amado, a salir, Señor, en victoria de todo proceso, Señor, por el que ellas estén pasando, mi Dios. Sabemos, Padre, que tú estás al cuidado de nosotros cada día y te damos gracias, Señor, por los días buenos, por los días malos, porque en medio de ellos, Señor, tú te mueves, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque tienes ese cuidado, Señor, especial a nuestras vidas. Gracias porque nos escogiste, Señor, desde el vientre de nuestra madre y nos llamaste por nuestro nombre, Señor, para poder alabarte y glorificarte, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que he podido compartir, Señor, con mis hermanas. Y te pido, Padre amado, que esta palabra no llegue vacía, Señor, a sus corazones, sino que quede sembrada y que dé fruto, mi Dios amado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.